Bueno chicos, bienvenidos un día más a 99 Seconds. Gran Premio de Italia. El año pasado se quedó fuera por culpa del COVID, del calendario, pero volvemos a Mugello. Esta vez lo harán sin público y hoy analizaremos equipos, pilotos de cara a esta importante fin de semana. Empezamos. Mugello es un circuito ubicado en la Toscana, con grandes instalaciones y una de las pistas más técnicas de MotoGP. Gran parte de la pista está ubicada en un valle y es el único trazado en todo el campeonato en donde dejan estacionar caravanas prácticamente dentro de las gradas, y así los aficionados pueden dormir, en vez de irse a un hotel, pues cogen y se ponen a dormir dentro de las caravanas. Fue comprado por Ferrari en 1988 y remodelado en 1991, y a partir de ahí se convierte en un circuito permanente, ¿no?, en el calendario del campeonato. Se inauguró en 1974 y en 1976 Barry Sheene lograría la primera victoria en la categoría de 500, superando a Phil Reed por tan solo una décima, aunque hay que decir que en ese tiempo los sistemas de medición eran mucho más arcaicos que los que hay actualmente. El primer italiano en ganar una carrera en la categoría de 500 fue Loris Capirossi, tras una batalla campal con sus compatriotas Biaggi y Rossi, y el propio Valentino, a partir de 2002 a 2008, conseguiría 7 victorias consecutivas. El récord de circuito en carrera lo tiene Marc Márquez desde 2013, con un tiempo de 1:47.6, y el récord en clasificación, en la pole position, también es de Marc Márquez, conseguido hace un par de años, en 2019, con 1:45.5. Cabe destacar la gran diferencia entre la vuelta rápida en carrera y la vuelta rápida de entrenamientos, más de 2 segundos, lo cual indica que el tener un neumático más blando y nuevo ayuda muchísimo a ir mucho más rápido que el ritmo que se realiza en carrera. También su longitud del circuito, con más de 5 kilómetros, pues hace que la diferencia sea mayor. La velocidad máxima es de Andrea Dovizioso, con 356.7, y se espera que este año Ducati supere holgadamente los 360. Un asfalto con un buen grip, un grip aceptable, y la mayoría de las curvas son peraltadas, con lo cual favorece a un buen apoyo y un buen agarre para los pilotos. El 80% de la pista está basada en chicanes y curvas largas y rápidas, con lo cual es difícil encontrar el compromiso del setting entre la estabilidad que requiere las curvas rápidas y la agilidad que requiere, pues, los cambios de dirección, porque son opuestos. Es difícil tener una moto que sea estable y ágil a la vez. No se suele bajar de los 100 km por hora, como curva más lenta la San Donato, la primera curva, que se suele hacer en segunda, pero algunos pilotos como Stoner lo hacían en primera. Y como recta principal, la recta quizá más larga del campeonato, donde cada año se espera que Ducati establezca un nuevo récord de velocidad. Este año, por ejemplo, gracias al sistema de Whole Shot, se espera que Ducati mejore claramente su último récord y se supere holgadamente los 360 por hora, quizá se alcance los 365 km por hora. Se utiliza un cambio larguísimo en esta pista, la quinta de 315 km por hora, la quinta velocidad, 315 km por hora, y la sexta de prácticamente 400 km por hora. ¿Por qué? Pues por dos razones. La primera, que la recta es larguísima, casi un kilómetro 200 metros, pero sobre todo y también porque a final de recta hay como un cambio de rasante en donde las motos, cuando pasan por ahí, literalmente vuelan y la rueda trasera queda en el aire, no tiene resistencia del asfalto y da más vueltas de lo habitual que si tuviese esa resistencia del asfalto. Con lo cual, una sexta de 360, 365, que es lo que se alcanza, no basta, y en ese punto, si no se alarga la sexta, pues toca el limitador durante mucho tiempo y los motores se fuerzan y se pueden llegar a romper, como le sucedió a Valentino Rossi en 2016. Circuito bastante largo, de 5 kilómetros 200 metros, mayoritariamente de derechas, 9 curvas de derechas, 6 de izquierdas, no muy ancho, de 14 metros, bastante estrecho, y como dije antes, una recta de casi 1 kilómetro 200 metros. Circuito con muchísimos puntos de adelantamiento. Prácticamente en cada frenada se puede adelantar, incluso en los cambios de dirección. En cualquier cambio de dirección se puede realizar. Yo he realizado muchos, y Mattia Pasini, por ejemplo, en Moto2 y en 250 era un experto en ese tipo de adelantamientos. Pero si me tengo que quedar con 2 puntos específicos de adelantamiento, me quedaría con
la recta principal por su largueza y esa guerra de rebufos que sobre todo hay en Moto3, pero también hay en Moto2 y en MotoGP, y la curva San Donato, la curva 1, ya que es el punto donde se pasa más tiempo frenando y donde hay más posibilidades de pasar. El récord de victorias en MotoGP lo tiene Valentino Rossi todavía, ya que obtuvo, como dije antes, 7 victorias consecutivas de 2002 a 2008, Lorenzo con 6, y luego Petrucci, Márquez y Dovizioso con tan solo una. Más pole position también Valentino. Valentino es un piloto de muchas pole positions, pero aquí ha conseguido muchas, 7. Pedrosa segundo con 3 y Márquez con 2. Creo que es un circuito favorable para Rossi, Bagnaia, Rins, Viñales y también Petrucci. Y el equipo que ha conseguido más victorias aquí es sorprendentemente Yamaha. Nunca ha tenido el mejor motor, pero supongo que su agilidad y su estabilidad ha jugado un gran papel para conseguir tantas. Honda no es un circuito favorable para Honda, solo con 4. Y Ducati también con 4, aunque ha conseguido ganar en las 3 últimas ocasiones. Ducati son los favoritos claramente para este fin de semana. Como ya dije en anteriores vídeos, estamos ante la Ducati más completa de toda la historia. ¿Por qué? En Jerez, un circuito difícil para ellos, consiguieron un doblete. Le Mans, sobre el papel, también difícil, aunque yo ya advertí que era un circuito con características buenas para la moto. Consiguieron otro doblete, eso sí, con condiciones mixtas. Y ahora llega Mugello, un circuito donde tiene la recta más larga del campeonato, se pasa mucho tiempo en quinta y sexta, que es donde realmente empuja la Ducati, tienen el nuevo whole shot y pueden marcar todavía más diferencia con respecto a otros años a las demás marcas en la recta. Y además, pues bueno, es el circuito de pruebas de Ducati, Michele Pirro ha hecho cientos y cientos de kilómetros allí todos los años y saben exactamente cuál es el setting que va realmente bien, tanto de chasis como de electrónica, en cualquier circunstancia. Además, los pilotos están pletóricos, los 3. Miller acaba de ganar 2 carreras consecutivas, con lo cual está más alto de mural que nunca. Bagnaia aquí yo creo que puede exprimir su pilotaje tan técnico y de paso por curva mejor que nunca. Y Zarco también está muy cerca del liderato del mundial, realizando carreras muy buenas y muy constantes. Con lo cual, bueno, conseguir un triplete aquí no es imposible, y si hay algún circuito donde eso puede ocurrir con Spielberg, es Mugello. Muchos me habéis preguntado si creo que Zarco puede conseguir el campeonato del mundo con Prama, con el equipo de Prama. La respuesta es sí, creo que lo puede conseguir absolutamente, porque tiene exactamente la misma moto que Miller y Bagnaia. Como ha ocurrido en el pasado con Rossi en 2001, donde ganó el campeonato con una moto satélite, y Sete Gibernau en el 2003-2004, que superó a los pilotos oficiales de Honda, con una moto satélite en MotoGP, sobre todo si es prácticamente o exactamente igual que una moto oficial, se puede conseguir el mundial. Jorge Martín, como estamos viendo en las redes sociales, le falta muy poco para abandonar definitivamente su proceso de recuperación de la lesión, y no estará Mugello, estará Michele Pirro, que es un piloto con muchísima experiencia en esta pista y muy rápido en una vuelta, y lo veremos en Montmeló. Bueno, pues como demostró en Le Mans, Fabio parece totalmente recuperado de esa lesión de antebrazo. Yo creo que en seco hubiese conseguido la victoria, pero llovió y las Ducatis eran superiores. De todas formas, realizó un gran papel aguantando mucho la presión en circunstancias muy difíciles, sobre todo para los pilotos que luchan por el mundial. Muy fácil equivocarse, cometer un error, sobre todo si llevas una Yamaha que en condiciones de agua sufre mucho y no es competitiva, pero aguantó, hizo tercero, volvió al liderato. Para mí en estos momentos es el piloto más en forma, el piloto más rápido en seco, sin ninguna duda, lo demuestran las pole positions y el haber conseguido la victoria tanto en Qatar como en Portimao, 2 circuitos muy diferentes. Sí que es cierto que Miller también ha conseguido 2 victorias, pero las ha conseguido en Jerez por el problema físico de Fabio, y en Le Mans en condiciones mixtas, con lo cual hasta que consiga victorias en seco no se podrá igualar a esa competitividad que está demostrando Quartararo en cada circuito, pero tiene que seguir igual, tiene que seguir pues en días malos, estar entre los 5 primeros, y en días buenos y favorables para él conseguir la victoria como está haciendo hasta ahora. Específicamente Mugello no lo tendrá nada fácil. ¿Por qué? Porque aunque consiga la pole position, es improbable que llegue a la primera curva en cabeza. El whole shot y la gran potencia de Ducati posiblemente le hará perder esa primera posición, y si luego consigue adelantarles en mitad del circuito o consigue antes de la recta principal más de medio segundo, o se verá abrasado por la gran potencia de una o dos o incluso 2 Ducatis en la recta, con lo cual tendrá que jugar con eso, con esa dificultad añadida en comparación con otros circuitos. En cuanto a Maverick, realizó una gran carrera en 2017, es un circuito que le gusta, allí pudo luchar contra Dovizioso por la victoria, al final terminó segundo, y en Le Mans se le vio convencido y rápido, se le vio en primera posición antes de que empezase a llover, y como reconoció él, en cuanto empezó a caer alguna gota, pues
le cogió demasiado respeto a esas circunstancias y no tuvo el coraje de Quartararo y la decisión de Quartararo, perdiendo muchísimos segundos en las condiciones y bueno, perdiendo otra oportunidad importante de luchar por la victoria o estar al menos en el podio. Aún así está más cerca del liderato de lo que sus resultados podrían parecer. En cuanto a Valentino, mejoró sustancialmente su rendimiento en Le Mans, se le vio más cómodo, más cerca de los puestos de cabeza. Parece ser que el test de Jerez le vino muy bien, encontró algunas soluciones que le hace sentirse un poco mejor. Y Mugello es sin duda una de sus pistas preferidas, 7 victorias allí de 2002 a 2008, y se conoce hasta el último secreto de la pista para conseguir el mejor rendimiento. Si las circunstancias meteorológicas acompañan, es posible que aquí pueda estar más cerca incluso que en Le Mans y conseguir su mejor resultado de la temporada. Bueno, pues la gran duda en MotoGP sigue siendo la misma: ¿en qué circuito volveremos a ver al verdadero Marc Márquez? Y estoy hablando en condiciones de seco, porque en condiciones de agua y condiciones mixtas, como comprobamos en Le Mans, Maria está de vuelta por su habilidad y por un requerimiento de condiciones físicas menores cuando llueve, pues ya lo tenemos ahí. Y el pasado domingo lo vimos liderar la carrera y muy ilusionados entendimos que podía conseguir la victoria. Pero bueno, esas ganas que tuvo por hacerlo muy bien le llevó a cometer 2 errores que lo pagó en 2 caídas. Y una gran frustración para él, como vimos en las cámaras de televisión. Y es que si ya es difícil tener que lidiar y competir en inferioridad mecánica con respecto a los mejores pilotos del planeta, imaginaos si a eso le añadís competir con inferioridad también física, como es el caso, sin estar recuperado del brazo, condiciones físicas generales bajas por no haber podido entrenar. Y aunque seas un fenómeno como Marc Márquez, pues eso se te hace muy cuesta arriba y es un muro que de momento muy difícil atravesar. Pero tiempo al tiempo. Yo, si fuera Marc Márquez en este momento, visto las circunstancias, visto la gran desventaja que tiene en la clasificación general en cuanto a puntos, realmente arriesgar más de la cuenta no tiene sentido, no compensa, y me tomaría este año, no de transición, pero sí de preparación, para, bueno, sobre todo evitar lesiones, para recuperarse totalmente y para centrarse en evolucionar la Honda de cara al 2021, empezar al 100% y como lo conocemos. En cuanto a Nakagami, hace 2 años realizó aquí una gran carrera, es un circuito que le gusta, terminó cuarto, lleva 2 carreras muy buenas y la verdad es que va a ser interesante saber quién va a ser el piloto de Honda mejor clasificado en Mugello. Va a ser una lucha muy muy interesante entre Nakagami, Pol Espargaró y Marc Márquez. En estos momentos Alex Márquez parece que está un poco detrás, con menos velocidad, pero estos 3, la lucha va a ser sin cuartel, ¿no? Están muy igualados, ya que Márquez está lesionado y corre en inferioridad de condiciones con los otros 2 pilotos de Honda. Tiene que aprovechar en estas carreras para quedar delante de él, porque en cuanto Márquez se recupere, la historia va a cambiar completamente. Alex Rins está en una cierta encrucijada, ya que afirma que cree que está en su mejor momento, cree que la Suzuki tiene un gran potencial, pero en cambio lleva 3 carreras consecutivas que lo alejan definitivamente del Mundial, prácticamente nada más empezar. Y es que las cosas yo creo que siempre pasan por algo, tanto lo bueno como lo malo siempre tiene un motivo y está en las manos de Alex pues intentar a ponerse seriamente, analizar cuál es ese motivo, el causante de esas numerosas caídas que está teniendo. Y es que si no empieza regularmente a mejorar sus resultados y a conseguir resultados de forma regular, es muy posible que su valor como piloto en el Mundial con respecto a las fábricas pues empiece a verse afectado. Mugello es un circuito que le gusta. En 2019 terminó cuarto a tan solo medio segundo del ganador, realizando una gran carrera porque realmente perdía muchísimo en la recta en comparación con las Ducati y con la Honda, pero en las curvas realmente lo hacía muy bien y terminó muy cerca. Ojalá Mugello sea la carrera que cambie las tornas de su Mundial. En cuanto a Joan Mir, el actual campeón del mundo, pues primer error de la temporada para Joan, que hasta ahora había sido súper regular, como es habitual en él, aunque no lo suficientemente rápido para estar en el podium. Todavía no había conseguido ningún podium, todavía no ha conseguido ningún podium, y es difícil entender la causa de que en 2021 esté ligeramente por detrás en cuanto a velocidad con respecto a sus rivales. Podría ser que no hayan encontrado con la tecla en cuanto a setting para que se encuentre un poco más cómodo. Puede ser que Suzuki haya mejorado menos que la competencia. O también podría ser que la ausencia de Davide Brivio en cuanto a liderazgo en Suzuki esté afectando pues, la organización del equipo. Llegamos a la sección I Told You. En Le Mans conseguí un 40% de acierto.
igualé mi mejor marca. Voy a ver si esta vez consigo el 60% por primera vez. Vamos a ver si lo puedo mejorar. Posibles candidatos a la pole position: Quartararo y Bagnaia, como casi siempre. Fabio para mí es el más rápido, pero esta vez Francesco juega en casa, el circuito Ducati, y creo que podría conseguir a Francesco. Pongo a Francesco como pole position. Y en cuanto al podium, si hay algún circuito que Ducati puede conseguir el triplete junto a Austria, este es Mugello, y me la voy a jugar. Posiblemente me equivoque, pero pongo a Bagnaia como ganador, Zarco segundo y Miller tercero. En cuanto a sorpresa, me la voy a jugar con Michele Pirro, con mi amigo Michele Pirro, porque es un ventilador de kilómetros en Mugello, conoce muy bien el circuito y la moto, y podría sorprender sobre todo una vuelta, pero esperemos también en carrera. Y bueno, como cada semana, no olvidéis poner vuestras predicciones en comentarios para así ser protagonistas en el siguiente programa. Bueno, pues hasta aquí la preview del Gran Premio de Italia. Como siempre hago, si te ha gustado el programa, like. No olvides suscribirte y activar notificaciones para no perderte ningún vídeo. Te veo el lunes.